Buenas noches, amigos de Coca y Bear, el programa de fitness y ciencia ficción número 1 del mundo. Fitness, fuerza y corazón. Tenemos esta noche al velocista Marco Antonio Novoa. Vamos. Al fortachón Joel Rojas. Ahí. La fuerza, pura fuerza. ¿Viste? Pura fuerza. A don Apolinio Cuturrufo. Desde el Apolina. Y el culturista Andrés Olave. Esta semana volvió al gimnasio, abrió los gimnasios. Entonces fui para allá y me preguntaron cómo levantaba tanto peso. Así me dijeron, ¿cómo lo ha hecho durante la pandemia para ser tan fuerte? Así que no, estoy súper orgulloso. Y tú le dijiste saliendo a la calle todos los días. No respetando ni una hueá de cuarentena. No respetando ni una hueá de pandemia. Tuve que hacerlo así. Llamando a los amigos cuando te llaman. He llevado esta cabeza toda mi vida. Tuve que entrenar toda la pandemia para ser así de fuerte. Así corriendo que no. Los pacos con la cuarentena y con el toque. Claro, no había otra manera de mantener el ritmo. Ya, pues. Entonces esta noche tenemos a Valis de Philip K. Dick. Una vez más, K. Dick. Somos fan de K. Dick. Somos, ¿cuánto se llama? Sus seguidores, sus fieles. Entonces, este es un libro bien especial de K. Dick, quizás no es el más accesible, tiene todo el tema como K. Dick, un autor que murió relativamente joven, a los 52 años, pero ya los últimos 10 años ya estaba medio enredado con sus demonios, con sus dudas, con el interés de crear racionalmente una forma, una especie como de teología propia, de poder justificar teológicamente el mundo que él veía, así, el cuanto se llama, y en ese esfuerzo él quizá de forma inevitable fue entrándose en los meandros de la locura. Entonces, Valis nos da una imagen un poco intensa de esta lucha que él está haciendo por acceder, por comprender la realidad última, o sea, es un viaje bastante valiente el que vamos a hablar esta noche. Y no sé, pues empieza Joel hoy día. Y después se tira Marco, se tira Joel. Empezamos con Joel y de a poquito nos vamos metiendo en la... Claro, porque el libro es complejo. En lo irracional. Empezamos con lo racional. El libro es súper complejo, entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo más o menos por ir retratándolo bien, así para que no parezca simplemente que Philip K. Dick se vuelve loco, sino que realmente hay un mensaje ahí y el mensaje que se ha transmitido, ¿ya? Pero esa es como la tarea de esta noche, sí. Yo creo que va a ser difícil porque realmente el libro es delirante, te ofrece varias líneas de indagación, en realidad es una biografía ficcionada en parte, y en parte crudamente autobiográfica, porque hay mucho de él, mucho de Philip K. en esta historia, no es un libro que no lo comprometa a él en lo más íntimo, o sea, no es un simple libro que escribió para el divertimento, digamos, para sus editores, sino que es un libro en el cual él se juega juega mucho de sus ideas, de su verdadera fe y de sus delirios, porque los delirios de Philip K. en realidad empezaron desde mucho antes que tuviera esa revelación de la cual él habla en el libro, sino que empieza desde su niñez, y se debe a un hecho, digamos, que lo marca de por vida, que es el fallecimiento de su hermana gemela. Él, cuando Philip K. era muy pobre, muy pobre, y tuvo una hermana que falleció casi luego del nacimiento. Y de ese fallecimiento, la verdad es que él siempre se sintió culpable, porque eran tan pobres que los padres no tenían mucha comida que darle, ni a él ni a su hermana, y se la dieron a él, digamos, prefiriéndolo un poco, por lo menos es lo que dicen sus biógrafos, por sobre su hermana, porque le dieron más perspectivas de sobrevivencia. Y efectivamente ella falleció, él sobrevivió, y él se llevó digamos, por toda su vida un sentimiento de culpa respecto a eso. Y también la sensación de que
había un sentido trascendente de este acontecimiento, y además también la necesidad de compatibilizar eso, porque él tuvo siempre mucho sentimiento religioso muy intenso, la necesidad de compatibilizar eso con alguna especie de orden moral, porque en principio lo que él veía con la muerte y el sufrimiento de su hermana menor era un sinsentido absoluto. Pero por otro lado, él tenía sentimientos religiosos y él sentía que de alguna forma existía un Dios y que era necesario, digamos, sostenerlo así. Más allá digamos, de lo triste, digamos, que resultaba el mundo que él veía. Entonces, ese tipo de contradicciones en algún momento de la vida de Philip K. empiezan a marcar con más profundidad en sus obras. Y una de esas obras es precisamente Valis. Valis trata básicamente sobre un personaje que se llama Ama Caballo Fat, un nombre rarísimo, pero después va a recibir una explicación. Y sus relaciones fallidas con personas, digamos, que lo rodean, personas que son sobrevivientes de la resaca de la droga en la zona de la Bahía de San Francisco, de los 70. ¿Ya? Estamos hablando de una generación que pensó que, digamos, que podía tener las respuestas definitivas, trascendentes, y que en el fondo, y eso también lo hemos visto en otros autores como Hunter Thompson y todo, al final es una generación que cayó en la droga y de ahí no se recuperó, digamos, fue una generación perdida en ese sentido. Es interesante eso, es como, porque Hunter Thompson nos retrata como el mundo de la droga de San Francisco, y Valley es como un poco la continuación, qué es lo que pasó después, de cómo toda esa gente va despertando a un mundo que no cambió con toda la droga que consumieron, tienen los cerebros fritos, que es algo que también habla Pynchon, y en el fondo un poco Valley es como esos amigos para no volver a la realidad al año 70, que ya son años mucho más duros para Estados Unidos. Ellos están embebidos en sus charlas teológicas de la naturaleza de la realidad, del sentido de Dios. Así es interesante esa parte donde está situado el libro, ¿cachai? Que un poco no veamos el mundo donde estamos y tratemos como un poco de alargar nuestra década de los 60. O sea, quizás más bien, no sé, claro, siempre la droga siempre es evasión, ¿cierto? Pero ellos como que perseveran en esa búsqueda, no quieren rendirse, Claro. no quieren rendirse, no quieren rendirse y sí, porque siempre fue evasión y no quieren entender también, como dice el SEA, que no, que habían, entre comillas, perdido el tiempo, o sea, en el fondo, más que perder el tiempo, tiene razón también en la parte que dice que ya están como los cerebros fritos, o sea, ya están dañados neurológicamente muchos Por de eso los están así, protagonistas. po. Sí, Por eso están así, ¿cuánto se Oye, llama? aquí entra una parte que es interesante porque en el fondo, y proveniente relativamente de esa jóvenes. cultura, claro, proveniente de esa cultura, Bali, o sea, Philip K. Dick, vive la experiencia que lo lleva al dentista, y el dentista está como en un estado así medio delirante, medio como drogado, con pentotal sódico, algo así. Y entonces están tirados en un sillón escuchando Strawberry Fields Forever de los Beatles, está ahí disfrutando como estado como entre medio de la realidad y de la nave, así como en el Soma. Y entonces llega una chica a la casa y llega a dejarle los medicamentos que le había pedido hace un rato atrás o unas horas antes al mismo dentista o a la farmacia en el fondo. No podía ir a buscarlos él solo, entonces pide el delivery y la chica que llega viene con un símbolo que es el ictus, ¿no? Esta forma de pez de los cristianos primitivos, de los meros cristianos. Y entonces él accede a un momento como cúlmine que lo tiene en delirio durante un mes aproximadamente, ¿no? Un par de semanas en las que él está completamente tomado por esa experiencia y en donde empieza a escuchar la voz de un hombre que se llama Tomás y que habla en hebreo, o sea, perdón, en arameo y en griego koiné, como el griego cotidiano común, digamos, ¿no? Del pueblo en ese tiempo, en aquel entonces. Y esta voz le dice que en realidad el tiempo no está pasando, que está hiperpuesto y todo lo que nosotros percibimos como tiempo es una superposición de un algo que está siendo transmitido. Y ahí, ¡pum! ¿No? Como que entra, hay una gran revelación y Philip, bueno, empieza a vivir su experiencia y empieza también a escribir un libro, un texto, que es un exégesis que ocurre dentro del universo de Valis. Y ese libro existe, es la Ese- exégesis, es otro libro de Cádiz, que es una cuestión que tiene como 1000 páginas.
Claro. ¿cachai? Y es como en la forma crua, o sea, de todo esa idea de Kadik de que se podía explicar, se podía hacer una teología, una especie de teología racional Exacto, del la mundo, fuerza, la de la realidad. de la fuerza Mm, que controla la realidad. mm. Y claro, Bali quizá en cierta forma es como su resumen, pero la exégesis un tiempo igual tuvo a la venta, yo quise comprarla hasta en inglés y una cuestión Todavía así. está, todavía la venden. Yo la encontré, pero está como a 70 lucas, 80 lucas. No, pero el audiolibro lo venden a $4. Podía escucharlo. ¿Alguien se ve la lata de cuánto se No, no, son de la como tarea? 1000 páginas de audio. No, no. Igual puede ser Para con escucharlo en una. la noche mientras duermes. Para Claro, hacer claro. Para despertar el tercer ojo. El tercer ojo, de Ginatón. De Ginatón, Importante, sí, Ginatón, importante. sí. Sí, Eh, hay un tema ahí que es que esta teofanía que le ocurre, lo que él ve es un rayo de luz rosada que viene de un personaje que él llama cebra, que es como, dice que es una cebra porque está como camuflado, porque de hecho las cebras, digamos, la piel que tienen es un camuflaje, está como camuflado en la realidad, Sí. de modo tal de ocultarse a la vista de otro ser, pero él también es divino. Entonces Claro. empieza a especular con eso, ¿qué puede ser esa cebra? Y durante todo el libro se especula, de hecho al final llega una respuesta, digamos, no me quiero adelantar, pero en ese momento él piensa que al igual que los gnósticos, en realidad esa cebra es una divinidad. A veces piensa que es un extraterrestre, a veces piensa que es una divinidad, A veces piensa que es una y, volada. y a veces piensa que es simplemente el efecto de la droga. Sí. Entonces, todo el libro está especulando respecto de Eres qué es cebra. eso. Sí. Eso es lo que lo vuelve interesante porque llega a algunas definiciones al final, pero deja abierta la posibilidad que sea otra cosa. Y además es interesante también hacer notar de que desde el principio el narrador se plantea como distinto o sea, él dice que él es Caballo Fat, Yo pero soy Ama Caballo Fat, claro. habla en tercera persona de Ama Caballo Fat porque es necesario mantener una distancia emocional con él. Y de alguna forma hay una especie de disociación que después también la vamos a entender el por qué entre la persona que habla y la persona que vive esa experiencia, que son la misma, pero son dos personas distintas. sea, al principio, bueno, Felipe es entretenido, pero el libro relata principalmente y parte con eso, y yo creo que se trata de eso, esencialmente se trata de la locura. Porque parte con eso, parte con los mensajes de la amiga que se quiere matar, que es es la Gloria. ¿Verdad? Sale una llamada, oye, ¿cómo estáis? Bien, aquí estoy. ¿Tenéis 10 pastillas, tenéis pastillas de, no sé cuál era? Nembutal parece que era. Ya, tenéis Nembutal, sí, ¿cuántas queréis? Necesito 40. ¿Y por qué necesitáis tanto? No, es que me quiero matar. Le dice así, así parte, así parte. No, me quiero, ya, listo. Puta, él nace, y hay parte explicando más o menos la naturaleza del personaje. Y dice, puta, ¿sabéis que ya ahí yo tenía unas pastillas, pero quería salvarlas? Entonces ahí recuerda, él dice, puta, no, pero el médico me ha dicho que hay dos huevas que no tengo que hacer. Que una es tratar de salvar a las personas y la otra tengo que dejar de consumir drogas. ¿Cachai? Entonces ¿Verdad? en eso, en esas dos cosas se empieza se arma la trama, esas dos cosas y la locura que lo rodea y en la que él también está inmerso y que se deja meter. Y él, Sí, porque él menciona eso, o sea, en el fondo, en el momento en que yo digo, ya voy a ayudar a esta loca, caí en su locura. Y más encima se da cuenta que la locura de la mina era súper racional. Porque ya dice, entonces, es el así le dice, tema. yo tengo 10 pastillas, le dice él, así como para engañarla, como para ganar tiempo. Y la mina dice, ya, la voy a buscar. ¿Cachai? Entonces dice, no, está loca. ¿Cachai? Y Era un ahí viaje se como de convence. aventura, Que nunca pero se le ocurre estrellarse en el vehículo, en el camino, matarse Hay un así. montón de formas que podría matarse, dice. Solamente Hay un montón de formas que podría matarse. O sea, si querís matarte, hay un montón de formas, dice. Pero la mía no, se pega el pique, va allá. Y es porque básicamente también ella no quiere irse sola. Ella quiere arrastrar a más gente, porque era una locura maligna. Él va estudiando después esa cuestión, a más gente con ella. ¿Cachai? Entonces, ahí él después, él habla, cuando empieza, habla como a Macayo Fat, pero también el narrador está diciendo que él está separado, ¿cierto? Pero en el principio, en las primeras 40, 50 páginas, hay una confusión. De repente dice, ay, no, perdón, está hablando a Macayo Fat, no, ahora estoy hablando yo, Phil, ¿cachai? Como que te empieza a meter y de repente, en un momento, ya es puro Macayo Fat y tiene bien dividida y bien escindida la personalidad. Es lo que te está relatando en ese rato el proceso de decisión de personalidades. Mm. ¿Cachai? Es muy entretenido si el weón es capo, ese weón está capo cuando escribe esa cuestión, porque al principio están enredadas las dos personalidades y él dice, no, esto es un ejercicio narrativo, mentira.
Mentira. Él te está mostrando cómo se están dividiendo las dos personalidades y al final se dividen. ¿Para qué? Durante los 2/3 del libro están divididas las personalidades y al final, ahí como dice ahí, ¿para qué vamos a decir esa parte? Pero más ratito la vamos a decir igual. ¿Cachai? Ahí tú vais viendo cómo una de las grandes revelaciones, que es como un clímax también dentro de todo, ¿cachai? Que es cuando podríamos decir, descubren o desenmascaran al personaje Philip K. Dick y verso a Maccabi Fat, ¿cachai? Entonces sí, en ese sentido la novela empieza así. Empieza Pero, relatando la caída de una persona hacia la locura. pero hay que mencionar que casi todos los personajes que salen en la novela están locos. Los otros amigos sufren distintos tipos de locura, sí. Hay uno que es neurótico, hay otro que, ¿cuánto se llama? Que es paranoico, no sé. La mina que tiene cáncer y que tiene como delirios religiosos, que quiere ser monja. De hecho, ellos tres se conocen en un sanatorio, así que es imposible que... Claro, entonces, o sea, la novela está atravesada por la locura y, ¿cuánto se llama? No, y en el fondo es como tratar de dentro de ese espacio patológico, buscar un sentido. O sea, Claro. el principio de la novela es totalmente descabellado. O sea, si yo estoy loco, tengo que tratar de sanarme y a partir de ahí empiezo a buscar el sentido. Porque no, o sea, yo conozco, por ejemplo, un chico que de verdad tiene esquizofrenia, sí. Él está tratado, así, toma las pastillas, y él está siempre haciendo el mismo ejercicio que Dick, está siempre buscando el sentido de la vida, ¿sí? Y empieza como a escribir unos textos bien lógicos, bien ordenados, pero que están atravesados, crispados, mal paridos por esa locura que él tiene. Entonces, ¿cuánto se llama? No quiero decir que es patético, pero ¿cuánto se llama? Es algo que la gente hace como para continuar, ¿cachai? Es un ejercicio como de sobrevivencia, porque si Todo en el eso, fondo todo eh, eso, sí. es como la forma que ellos están tratando de salir de la locura, que en el fondo no sé, no es un camino en absoluto, pero es es una estrategia en el fondo. Sí, ¿Cachai? es una Eso es lo que estrategia para estamos evitar el viendo. suicidio, ¿no? Porque de hecho Ama Caballo Fan ya trató de matarse, digamos, en algún momento. O sea, Sí, Y esa parte el de tienen la que muerte contarla porque es muy bueno el intento de suicidio, sí, el triple intento de suicidio. Con el Librium, ¿cuánto se llama? La digital, se toma como 49 digital, Ah, 30 sí, verdad. se mete en la del cochera, auto, sí, depende del... así, como se suicidó Kennedy Tool, de hecho, con la Sí, manguera del tubo de escape conectada con el claro, tapa y para ahogarse con el monóxido de carbono. Y a pesar claro, de claro. a pesar de todo eso no se pudo matar. I- Igual como se sorprende y él como que lo toma como una prueba de la existencia de Dios infinita es la clemencia de Dios. sí, Lo dice una y otra vez sí. una retaíla a Oye, partir de todas las formas en que fracasa su intento de suicidio. les quiero compartir aquí unos fragmentos de unas entrevistas que él tuvo, que en realidad más bien fueron como conversaciones con ciertos amigos y que quedaron registradas. Y aquí dice que mientras que dura este éxtasis, Dick sentía, como le confería luego a su amigo Charles Platt, que su angustia había desaparecido, que algún poder trascendente y divino, que no era malévolo, sino benéfico, había intervenido para restaurar su mente y sanar su cuerpo. Era una mente esencialmente racional, dotada de increíbles conocimientos técnicos, cosmológicos y filosóficos. No era humana, era como una inteligencia artificial. A veces pensaba que la voz era Dios, otras veces creía que era un extraterrestre y en otras ocasiones pensaba que era un arma secreta de los rusos. Dice, diría que había sentido como algo pasivo en sus manos de fuerzas creativas titánicas, un escribiente o un amanuense que transcribía lo que la voz le iba dictando. Dice, ¿cuál era el origen de estas fuerzas? Por supuesto, el Espíritu Santo, decía él. El Espíritu Santo es mi fuerza de creación, pero en otras ocasiones como que se corrigía. El espíritu de Elías vino a mí, o a veces decía mi delirio o mi locura. Entonces como que habitaba todas esas dimensiones simultáneamente, ¿cachai? Había un lugar en donde lo que él estaba haciendo era sagrado y estaba escrito. Entonces él solamente era como el testigo silencioso de todo eso que él estaba viviendo en el fondo. Es como que van ocurriendo todas esas y otras en donde simplemente es confusión y locura, pues no saber hacia dónde o desde dónde. Es que desde que tiene ese delirio, yo creo que el delirio él tiene el efecto de evitar que se siga intentando matar, porque él de ahí en adelante busca una explicación a eso que ocurrió, que es, digamos, un parteaguas en su vida, es un momento trascendente y que lo conecta con algo más y él necesita llegar a algún tipo de explicación. Mm. Entonces, el libro, por una parte, tiene una trama
que explica sus relaciones con los demás, pero por otra parte, vinculado a eso está todo el desarrollo intelectual de ideas que es una locura, digamos, Hay, sobre todo con ideas gnósticas y que se van cruzando unas a otras, se van enriqueciendo, se van complementando con ideas delirantes, con Nixon y con tantas cosas, digamos, que van surgiendo, que la verdad es que si tú empiezas a leer, digamos, el libro, te puedes sentir envuelto en su locura. O sea, tú sientes que el que escribió esto no puede estar en sus cabales completamente, ahora, o sabe realmente el sentido de la vida, digamos. No, no, pero, lo que pasa, no, lo que pero pasa es espérate que un igual, poquito. Es que yo lo que pienso es que a lo mejor tenemos que darlo vuelta. O sea, si estáis tratando de buscar un sentido religioso del mundo, siempre hay que estar loco, ¿cachai? O sea, no, porque al final es como todo ese tema de la parodia, los sacramentos, pero en el fondo toda esa gente que inventa la religión, los padres de la iglesia, así, no sé, pues Pablo, que se cae el caballo, así, tienen como momentos de locura, ¿cachai? No tenemos que, a lo mejor tenemos que verlo más, de forma más fría, más racional. O mira, sea, no es que el, estén locos y busquen la religión, sino que cuando la gente está loca, busca la religión, ¿cachai? en el, bueno, sí, sí, realmente está cubierta loco, pero importante relatar que en el principio ya, como cae en la locura definitivamente Flick ahí, estamos hablando de los intentos de suicidio, un montón de cuestiones, que ahí ya está loco, lo que desencadena el intento de suicidio, que es ese grande, el triple intento, el 3 en 1, son dos cosas, primero la muerte de la Gloria y la segunda, o al revés, no sé en qué orden cronológico, pero creo que sí, primero la muerte de Gloria, que La él muerte de Gloria es lo primero. empieza a caer en la locura, y después es que le quitan al hijo, que la mujer se va Se y se va. queda, Pero la mujer se va para que él se suicide. No es Sí. que se va para siempre. así lo Ella hace se va entender él. Y se se va, enoja después cuando no resulta. le dice, O hasta sea, en eso fracasa. Hasta sí, en eso era un fracasado. claro, Hice todo lo posible para que te mataran y no te mataron. Y no claro. se mató, güey. La teníais todas, las teníais todas y no lo lograste. Claro. Pero ¿sabes qué? ¿Viste? Sí, pues ¿Cómo es entonces posible? él ya está claro, en el sanatorio, en el manicomio, no sé qué es cómo se les dice, No, como en el ala psiquiátrica del en el área Hospital del psiquiátrica. Condado. Y ahí tiene una especie de recuperación. Tiene una Mm. primera especie de recuperación, pero después vuelve a caer de nuevo cuando se junta de nuevo con Cherry, porque Cherry. no cumple los dos preceptos que eran, pues intentar salvar, siempre está intentando salvar a alguien, y cada vez que él intenta salvar a alguien, cae en la locura porque él no se ha salvado primero, ¿cachai? Mm. Entonces, sí había dejado las drogas, pero no había intentado dejar de salvar gente, entonces iba a caer de nuevo en la locura. Y era su vicio. Ahí Eh, en el consultorio, o sea, en en el la primera sanatorio, parte, aparte de sus dos amigos Cherry y Kane, también conoce un personaje que es muy importante, muy interesante para mí, aunque no hay más desarrollo que él, que es el médico. el médico sí, Es muy po, interesante eso, el médico. Ah. Sí, Así, porque y el el médico como el médico, que le echa el salvavidas. Así como que no. lo sí, salva a media, lo salva a media. es Pero que el médico no va a el combatir, psiquiatra. me parece que él no va a combatir con la locura, porque él sabe que es imposible combatir con la locura, sino que lo que quiere hacer es que funcione con su locura, que él pueda vivir y que tenga sentido su Que tenga vida propósito. y que no tenga, que no dañe ni a los ¿En qué parte demás, está eso? No me acuerdo. Al principio con la página 50, 60 por ahí. Mm. porque él tiene un momento a Macabio Fat en que le empieza a confesar cuáles son sus ideas delirantes y el médico está muy bien enterado de ese tipo de ideas y empiezan a compartir información. ¿Te Sí, acuerdas de eso? sí, pues, obvio. Sí, me Y acuerdo todo. eh, claro, justo antes de salir de su Sí, pues, ahí encierro. están hablando y qué sé yo, el Philip K. Dick empieza, o sea, perdón, a Macaballo, empieza a Tú ya hablar, has soplado ya todo el mundo está con sabe que es Philip está K. con porque lo sí, como sí, cuántas veces. pero si él mismo lo dice al principio, pero no importa, en este rato No lo dice al final. no, lo dice al principio. Él dice que está separando, si él lo dice al No, principio, recuerda, Pero no dice recuerda lo que al dice, principio, sí, no, lo dice varias veces, pero sí, lo dice al principio y sí, después quizá uno se lo olvida y cuando lo sí, dice al final tiene otro sentido, tiene, sí. ¿cuánto se llama? Es como más dramático porque nosotros al principio la tira y pasa piola y nosotros Sí. porque estamos enredados con los Pero, personajes. eso es lo que te estaba contando, que al principio, cuando digo es una estrategia, y el SEA, cuando lo Mm, dije recién, cachó el tiro, decía, es una estrategia narrativa muy buena. Si el mm. loco te empieza a enredar, a volar la perdiz, te dice claramente que son dos personajes. Y dice, no, voy a empezar a relatar, y de repente, pum, 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 va avanzando, y de repente ya no está más, y está súper separado y escindido
Philip K. Dick y a Macabeo Jafar, pero al principio le hace como errores narrativos, así como que, uy, me equivoqué, perdón, estoy hablando yo y no, en realidad era Macabeo Jafar. Te está hueveando todo el rato la narración. Si el weón pareciera que todo es delirante, pero no, si el weón era como un Quijote, el weón estaba loco, pero era bien cuerdo para sus cosas. ¿Quieres decir algo, Marco? Entonces, No, claro, encontré un pedazo, pero no todavía la parte entonces está con el de esta tu médico. hermana. Tienen Está dos o con tres el, conversaciones sí, significativas. pero lo importante de eso es que empieza a hablarle al médico, qué sé yo, bla, 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 y de repente el médico le salta así, ay, estás hablándome, qué sé yo, por ejemplo, de los escritos de Nag Hammadi que fueron descubiertos en 1945, así como que, luego que así como, oh, ¿qué onda? Y como que piensa ahí, este weón, y le empieza a hablar hartas cosas, y él como que, una de dos me dice él, o... Primero, si sabe todo esto es porque empieza como a coincidir mucho. Dice, o está muy loco, está igual de loco que yo este weón, o, O o de el manera bueno astuta. Ahí claro, está. o el bueno es muy buen médico y me quiere hacer hablar para Ahí dejarme está. encerrado para siempre. Voy a ¿Cachai? citarlo, dice, Dale o de nomás. manera astuta y profesional había logrado que Fat hablara, había hecho que Fat pusiera en evidencia se pusiera en evidencia y mostrase que estaba loco de remate, lo cual significaba que a Fat le esperaba una comparecencia en las cortes y 90 días de reclusión. Era un lúgubre descubrimiento, dice. Uno, los que están de acuerdo con uno están locos. Dos, los que no lo están tienen el poder. Sí, pues, esas son las dos primeras conclusiones que él llega. ¿Cachai? Pero él sigue conversando, igual ya dijo, ya Sí. caí. Y sigue conversando con el psiquiatra y hablan más, y hay un montón de diálogo y muy interesante porque el otro le da una muy buen feedback, una muy buena retroalimentación. De hecho, le ¿Cachai? entrega material para que él lo estudie. Claro, pues y en un De momento la misma, le de las entrega mismas material, tabernas, le digamos. entrega unas fotocopias que había sacado, toma, Sí. aquí las tenía, y tengo un montón, así como que tenía panfletos, le hace creer todas esas cuestiones, pero lo importante es que al final, en algún momento de los diálogos, a Macaballo le dice al doctor, le dice, oye, pero ¿qué puedo hacer con tal conclusión que llegue, por ejemplo, una tontera así? Y el médico le dice, lo mira y le dice, no lo sé, le dice, usted es la autoridad. Esa parte es importante, Sí, usted es la autoridad. esa parte es lo importante. Porque el weón como que se ilumina, así como, uy, como que le quita un peso a la mochila. Dice, uy, este weón me acaba de validar. O sea, y eso es lo que más necesitaba, la validación. Sí. ¿Cachai? Y me dio un propósito, o sea, yo soy la autoridad, me dio como chip libre, y él entiende y dice, entonces hay una tercera categoría de personas, ¿cachai? Que hay personas que tienen poder y que son buenas. ¿Cachai, no? La verdad. Porque Entonces, en el fondo lo reconoce como una especie de iluminado. Le dice, mira, aquí, tú eres el elegido para resolver este problema. Digamos, lo valida así el médico. Entonces le claro, da un propósito a la vida. ahora, ciertamente él se siente como salvado en ese rato, pero más que nada, y bien dice ahí, no sé cuál de ustedes dos dijo que tenía un propósito. Tú dijiste que tenía un propósito, pero y seguimos avanzando en el libro, esa curación fue a medias nomás, porque él después no puede evitar volver a caer en una de las cosas que tenía prohibida, que era ayudar a la gente y ayuda a Cherry. Y ahí vuelve a caer de nuevo. Y él dice, ahí en ese rato, sale el narrador, que eres Philip K. Dick, y dice, debería haberse dado cuenta que estaba cayendo de nuevo en la locura. ¿Cachai? Porque iba a caer de nuevo en la locura. Dije hace rato que todo esto era autobiográfico porque muchos de estos episodios son de la vida de Philip K. El hecho de haber tenido una teofanía con una mujer que se le aparece con un collar de Un ictus, ictus, el claro. rayo rosa, el suicidio, el intento de suicidio en Vancouver, todo eso le pasó a Philip K. Entonces es interesante que por eso digamos una obra que uno se mete un poco en la cabeza de él, más allá que en su obra, digamos, se mete un poco en él. Es una cuestión bien interesante. Y bueno, así efectivamente, cuando ya sale del sanatorio, ya tiene un propósito, que es investigar, digamos, en el sentido de lo que le pasó. Mm. Y ahí no está solo, ahí cuenta con otro loco, un loco, por cierto, también muy inteligente, que es Kane, y un tercer personaje que es el católico este, ¿cómo se llama? David. Pero yo no ¿Te sé acuerdas? hasta qué punto está loco Kevin. Eh, Porque Kevin era Viene como el del gato. el Tiene cínico, el del claro. gato. Sí, Que sí. Está enojado Kevin. sí, No, pero Kevin está como está encerrado en su neurosis de por cuánto se llama, y un poco egocéntrico, así como que a partir de un problema puntual de que un día salió con su gato y lo atropellaron, él de nuevo empieza a crear toda una teoría del sentido del universo y que el universo no tiene, es totalmente injusto y cruel porque atropellaron a su gato, ¿cachai? O sea, es esa gente que es cerrada emocionalmente
y cuánto se llama, y para no volver a abrir su corazón, para no volver a sufrir, Ya, empiezan a racionalizar y a sí, racionalizar, y sí. están discutiendo las cuestiones más peregrinas, y Kevin de nuevo saca su gato, entonces ya están vueltos locos con él, entonces, no, La verdad que lo agarran para el huevo, caleta con el gato. tiene Así. una neurosis galopante, Kevin, o sea, no me digáis que cuenta cuerda. No, porque yo pensé que hasta cierto punto él podía estar como más, como un existencialismo absurdo, así, pero no, pues tú tienes Sí, razón, no, porque ¿cuánto se llama? Es como, es pero una loco, pero es paradoja que, que él saca a colación continuamente, pero la fijación con que la saca y la negación a cualquier respuesta de eso, porque en el fondo, si tú querés saber de teología, vaya a la biblioteca y lee un par de libros de teología, ¿cachai? Pero ellos no quieren ser teólogos, ellos quieren esbozar sus propias teorías, que en el pero fondo, ojo que ahí Félix Cadix, si va a la biblioteca, acuérdate que le pregunta cómo, de repente no sé si el médico o alguien le pregunta, ¿cómo sabéis tanto? Le dice, o el No, Maurice, no, se lo vas a o la el biblioteca. Maurice, y claro. él le dice, bueno, yo soy un escritor profesional, le dice, Sí, ¿cachai? no, él O, varias yo hago veces mi dice pega, yo hago eso. mi pega, Claro, No, y sí, lo dice yo desde el conozco el principio. griego antiguo y todo, claro, pero no, lo que pasa es que los personajes están investidos de una dignidad que Macaballo o Cadix les da, pero en el fondo tenemos que pensar que son hippies, un poco pasados de drogas, y, sí, visto realmente deben haber lucido como vagabundos. ¿Cachai? Pero él dice Gloria, él dice Kevin, y nosotros imaginamos como alguien serio, pero son gente en absoluto serio, ¿cachai? O De sea, hecho, vestidos con traje igual se verían como hippies, pero acuérdate del funeral de Gloria, cuando lo ¿ya? hacen pasar, después del funeral de Gloria, cuando lo hacen pasar al final de un restaurante, Lo donde he sale hecho, claro, como de al traje, lado de donde están lavando los platos. porque, Ahí lo atienden. porque a pesar de que están todos vestidos de traje, con la cara que tienen, todos saben que son unos hippies. verdad, La- ¿Te acuerdas de esa parte? verdad, sí. Y sí, aquí dice, Dick no descarta ni siquiera la hipótesis más crudamente psiquiátrica, el retorno de experiencias ya vividas bajo el efecto de drogas psicodélicas, o un efecto diferido de estas sobre el cerebro, dice. Al fin y al cabo, reconoce que en el 64 había hablado en latín y había tenido visiones del circo romano, bajo el Sí. 74, estado del LSD. Cuando iba a Es 74. morir, dramático eso, ¿eh? agorratado lo perseguía, dice. Sí, ¿Cachai? porque Entonces de como que evitaba hecho esas dimensiones igual. hay una charla muy conocida de él, 77, en Metz, en Francia, en Yo el cual la subí ahí a la página en el de YouTube. cual se larga a hablar de este tipo de cosas, confiesa que en realidad él tiene una percepción así como a lo Matrix de la realidad, que Sí, po. estamos dentro de una simulación, y el público la verdad es que como que no podía creer lo que estaba escuchando, porque estamos hablando de que lo habían llamado a Francia, su primera gira al extranjero, como a reconocerlo como un gran escritor, y sale un tipo que está parece que no uno no sabe si está ficcionando o está completamente loco. Lo que pasa es que él empieza la charla haciendo así, o sea, él dice, de hecho está subida a nuestro canal por si acaso, porque si quieren verla, si saben inglés también, o Ahora francés. tenemos apoyo. Sí, ahí apoyo a veces, porque después me callampió, el Seba me callampió, así que Vamos mejorando. estoy mejorando, estoy mejorando. Eh, claro, al principio él dice, yo voy a hacer esta charla, bla, 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 y voy a hablar de algo que no sé si no sé si van a cachar o no, no sé si ni siquiera es real lo que voy a hablar. Él dice claramente eso al principio, ¿eh? Ni siquiera sé lo que va a hablar. Lo que es una propuesta que no hay nada escrito sobre esto, no hay estudio, no hay teoría, no hay nada, no hay nada. Y es mía, dice. Y como no hay nada, yo puedo hablar si quiero todo o nada de la cuestión y puedo inventarla si quiero. Y eso es lo que estoy haciendo en este rato. Era un loco muy cuerdo, insisto. Claro. No, pero Y el loco Espérate, dice, voy a hablarles del tiempo ortogonal. Y él empieza a hablar de la diferencia entre el tiempo lineal y el tiempo ortogonal, que es su teoría. sí, ¿Cachai, no? no, pero un poquito aquí. Es que yo lo que quiero es que no nos vayamos como en la teoría ciega de que estaba completamente loco. Entonces, el Yo no he dicho que Amacaballo está Fat completamente. slash Kadik de repente trata como de ofrecer pruebas de que su epifanía religiosa, cuando lo golpea el rayo rosa, realmente fue algo externo, no fue un delirio interior, y hubieron cambios en la realidad que otras personas percibieron. Entonces, cuando él Concreto. lo Sí, golpea claro. el rayo rosa, él tiene una visión de que su hijo tiene un problema al corazón, Sí, sí. y lo llevan al médico y de verdad tenía un problema al corazón. Y eso de Sí, Y, verdad le pasó a Philip K. y sí, de Eso verdad también le lo pasó a cuenta. Philip K. Y él sí. empieza a escuchar ese idioma medio raro, que no es latín, el y va a una corazón. lingüista y le dice, Griego ese idioma koiné. es griego koine, que era como el griego, como la lengua común, la lengua Común, franca que claro. se hablaba en Roma en esa época. O sea, tú estás escuchando una lengua que de verdad existió y que quizás no tenéis cómo saber que existió.
Y la otra es que es una cuestión súper rara, que dice que sus mascotas se volvieron más inteligentes y sensibles. Sí, los Y después gatos. murieron. Esa cuestión ya es Y súper, después le súper... aparecieron tumores a los Y gatos, después después de murieron de haber estado tumores. bajo los efectos de esta radiación de Valis. Ya, Y nunca También, entonces, la casa. también hay una referencia a algo que le pasó a Philip K. En realidad, prácticamente casi todos los episodios le pasaron, salvo lo de Sofía, de que lo vamos a hablar, que es que le empezaron a llegar mensajes o cartas de desconocidos, ¿te acuerdas? A él le llegó una carta de Rusia. Sí, Una cosa pero, así. o sea, lo que no, es muy entretenido eso porque realmente no le pasó. Pero él creía que sí. De hecho, él fue a reclamar al FBI que lo perseguían y nunca lo persiguieron en ningún registro ni una cuestión. ¿Cachai? ¿No? Por Y lo fue menos es lo que entretenido. contaba. Él era paranoico en ese sentido. Está bien. Si tenía esos delirios paranoides, los tenía. Pero también ¿Cachai? yo siento que hay un espacio en donde hay que permitir que se desenvuelva eso que Philip estaba planteando. Como que ya, ok, creámosle, ya. ¿Qué Sí, pasa? que Como pasa. que configura también, No, o porque sea, configura otra cosa igual. O sea, en el fondo tú tenés que darte cuenta que mientras se desarrolla la novela, él mismo va cuestionando todo lo que le pasa. ¿Sí? Él siempre te da como 4 o 5 soluciones a lo que le está pasando. ¿Cachai? Esto puede ser esto, otro. ¿Cachai? ¿No? Lo que pasa es que él también, recuerden que él empieza de un principio, si la pista te da un principio. Ese es un camino a la locura. Ese es un camino que él va cayendo a todo el rato. ¿Cachai? ya no, no, Entonces, pero invertámoslo un poco, porque es que Claro, eso, ese es un camino, un callejón sin salida si entramos en esa teoría, ¿cachai? Por ejemplo, Sí, hablemos de Bali, porque Bali es un sistema de inteligencia que sale sí, sí, como en el... sí, pero todavía no termina. Entonces, él, en el fondo, lo que te está haciendo es un relato. Si yo entiendo, él es un escritor y es una novela muy buena, ¿cachai? Y te va metiendo en ese relato y te va relatando paulatinamente hasta cuando como llega al final, donde conocen a Sofía, Sí, ¿cachai? no, no, es que yo te sigamos digo con la que trama, ¿les ya sigamos parece? con la trama, pero es que no Porque caigamos en ese camino de que está loco, porque si no, hasta ahí llegamos, terminamos con Bali, no un libro que se volvió loco y no. Entonces tenemos que desarrollar las otras líneas de múltiples variables, interpretación. claro. Porque después Claro. de esta revelación, después de la muerte de Gloria, después de que sale del sanatorio, y después de haberse intentado suicidar y se junta con sus amigos, les explica su situación y uno de ellos le cuenta, Disculpa, le dice que para aclarar solamente, Ya. disculpa, antes, lo último, lo que pasa es que yo no he dicho ningún rato que está loco, yo dije que es un camino. Y es el relato, y es el relato que tenemos que continuar. ¿Cachai? No Ya, siga. necesariamente, po. Ese es el punto. Puede ser otra posibilidad también, pero Joel termina con lo que estaba diciendo, para poder entonces, seguir la en trama. ese momento se produce un hecho muy significativo, que es que uno de los amigos, que creo que es Kevin, ¿cierto? Le dice que hay una película que él necesita ir a ver. Mm. Necesita ir a ver. Y le dice, digamos, el día, la Mm, hora, y lo convence de ir a ver una película que se llamaba Alice. ya. Y esa película Alice está, digamos, obviamente, se presenta sin muchas expectativas, en realidad va, y la película, no sé si tú, Marco, quieres hablar de la película, que me parece que lo querías hacer. Es una Eh, película que está llena de episodios extraños y psicodélicos, y que de alguna forma van construyendo una serie de respuestas a las inquietudes que tenía el propio Macaballo Fat. Y empieza, digamos, obviamente despierta en él el interés de conocer al que lo firmó y a quienes lo auspiciaron, a los personajes, digamos, que se Bueno, encuentran en el este que se da caso. cuenta de eso es el que menos pareciera que tuviera posibilidades de darse cuenta que era el Kevin. ¿Cachai? El Kevin es el que llega con la buena nueva. Él es, claro, el más ateo en el fondo, po, Sí, porque tenía como el ojo crítico sí, disponible para poder ver esto fríamente en el fondo y ver los sí. puntos en donde conectaban las historias, po. Si no me Dice que la equivoco, película se bien, hace en el 77 y que Philip había tenido la visión en el 74. Entonces, 3 años antes empieza esta película, que lo que hace de alguna manera, yo no voy a entrar aquí como en detalle acerca de la película, porque en realidad o sea, es una locura. Son múltiples historias que están ocurriendo de manera simultánea y en donde el lenguaje es como críptico, como que son pedazos y recortes de algo que parece que configura un mensaje, pero son varias tramas al mismo Pero tiempo. Y en el entre eso es como fondo, una suerte de conspiración detrás. En el fondo, lo que hace el relato literal más o menos de la película es la historia de dos personajes que están en la política, que es Fremont y Claro. Brady. ¿Cachai? Fremont y Brady. Entonces hay una superposiciones de personajes todo el rato. Está Bali, está un satélite, qué sé yo, que manda unas cuestiones. Y en el fondo es como una alegoría de Nixon. sí, Esa pues es la, Kevin es esa es la- Nixon. esa es lo que es la película. Pero dentro de esa película, Kevin descubre todas las pistas para entender que más allá de la alegoría de Nixon, habla de la realidad, que existe efectivamente
una entidad, y más allá, porque no es ficción, porque dice, esto loco, esta es la misma historia que me contó Amacaballo hace 3 años, ¿cachai? Claro, sí. Y ahí es cuando el loco dice, no, ¿qué pasa acá? Ahí caga. Kevin caga. Se vuelve como el más creyente. Es una cuestión así, Sí, pero es lo terrible. envuelve por completo. Sí. Sí. Dice. Ah, sí. perdón, dale, No, Joel. no, No, es que iba a leer un pedacito del exégesis a propósito de esto que está pasando como en el mundo Philip, el mundo Ama Caballo, el mundo Kevin y la película, y luego el mundo exégesis, que dice esto. El tiempo real llegó a su término en el año 70, era común, con la caída del templo de Jerusalén. Volvió a comenzar en el 74, en 1974. ¿Cachai? Entonces como que hay una hipóstasis ahí de sin tiempo y en 1974, junto con la visión de Philip, empieza nuevamente a correr el tiempo. Entre ambas fechas hubo una interpolación completamente espuria que imitó como un mono la creación de la mente. El imperio nunca terminó, pero en 1974 se envió un mensaje cifrado como señal de que la edad de acero había llegado a su término. El mensaje comprendía dos palabras, rey feliz, lo cual se refiere al rey feliz o justo. El mensaje cifrado en dos palabras, rey feliz, no tenía por destinatario a los seres humanos, sino a los descendientes de Akinatón, de Ignatón, la raza de tres ojos que habita en secreto Ahí, entre nosotros. se está yendo la chucha. Ahí se está yendo la chucha. Pero es bueno eso, es bueno, súper bueno eso. Porque ahí se va Pero la mierda. espera, Pero es muy espera, bueno. porque Muy podéis bueno. leerlo Espérate. y de hecho Philip Es muy bueno. lo sigue diciendo porque él habla Sí, acerca de dos formas de alimento. Entonces dice que hay un alimento que es leche, que es una primera capa de interpretación, ¿verdad? Pero que hay un alimento que solamente comen aquellos que están grandes y que son los que reciben al homoplasmata, ¿no? A esta fuerza de pero, Valis. oye, la plasmata, como lo describe también, es muy Sí, interesante. Entonces, impresionante. Y pero ahí te quiero pedir un entonces lo que favor. ocurre, espera, déjame terminar la idea, que en el fondo ahí lo que ocurre es que esa raza de tres ojos pueden ser literalmente una raza de tres ojos, y Philip está hablando de extraterrestres, o puede ser que está hablando de un código, de un Sí, grupo de seres, de un linaje o unas personas con un efecto, ¿no? Un algo que se realiza o que se lleva a cabo como una práctica y que entonces hace otra cosa, pues te crea otro libro dentro del libro, ¿cachai? sí, Te dio como una oye, llave así, para en el fondo, interpretar. en el fondo, el libro está repleto de citas de la exégesis. Y siempre son como 2 libros, por lo menos. Oye, pero sí quería que. Hay una cuestión que es re importante, que es la cosmogonía de Amacayo Fat, que la Mm. cosmogonía me gustaría, si alguien la puede leer, yo no, pero a que alguien la lea, porque eso ahí relata el principio o sea, la visión del mundo, la cosmovisión de Amacayo, que él la inventa, y dice, y él más encima se jacta y dice, hay re poca gente que haga, las cosmogonías, dice, son frutos de las civilizaciones, de las culturas, y se van armando a través de la Yo hice una historia. cosmogonía. Pero yo hice una, claro, solito. Entonces, y es muy linda esa cosmogonía porque tiene mucho que ver con lo que dijo Joel, que es su tragedia desde la infancia. Ahí está, ¿Cachai, no? eso, ahí. Cosmogonía de doble fuente se llama. Sí, esa es. Ahí, y en el fondo es una alegoría de su drama y su tragedia con su hermana, que está Está muerta. así sintetizado. ¿Lo Bueno, leo? ¿Le Sí, leo dale, ese? nomás. sí, Sí, fue léelo, bueno. léelo. Dice, lo uno era y no era, y deseaba separar el no era del era. De modo que generó un saco diploide que contenía como una cáscara de un huevo a un par de mellizos, cada cual un andrógino que giraba en direcciones opuestas, el yin y el yang del taoísmo, lo uno es el Tao. El proyecto de lo uno consistía en que ambos mellizos llegaran a coexistir, pero motivados por el deseo de ser, que lo uno había insuflado en ambos, la melliza que giraba de derecha a izquierda rompió el saco y se separó prematuramente. Esto es, antes de que se cumpliera el término. Esta era la melliza oscura, o yin. Por tanto, resultó defectuosa. Cuando el término se cumplió, el mellizo juicioso salió a la luz. Cada uno de los mellizos era una entelequia unitaria, un organismo singular constituido por psique y soma, que aún seguían rotando en direcciones opuestas. El mellizo que había llegado a la plenitud de su término, que Parménides llama la forma 1, avanzó correctamente a través de sus sucesivas etapas, pero la melliza de nacimiento prematuro, llamada forma 2, languidecía cada vez más. El paso siguiente del proyecto de lo 1 consistía en que lo 2 se convirtiera en lo mucho, mediante una interacción dialéctica. De entre esos hiperuniversos emanó una zona interfacial hologramática que es el universo pluriforme en el que nosotros, las criaturas, habitamos. Las dos fuentes debían intervenir por igual en el mantenimiento de nuestro universo, pero la forma 2 siguió languideciendo y cayendo en la enfermedad, la locura y el desorden. Estos son los aspectos que proyectó sobre nuestro universo.
Pero sigue, pues si todavía no termináis la cosmogonía. ¿Lo sigo Faltan leyendo? como 3 páginas, man. No, Sí, si no es es tanto, si largo. es una más nomás. Maravilloso. Pero No, bueno, lo que importa, falta todavía, ¿no? si queréis resumir la parte ahí. Nuevamente está hablando su hermana Jane. Sí, pues, Hablando de la hermana. la hermana y del dolor que le causa a él la pérdida de la hermana. En un principio tú podrías, si tú lo miráis así a la pasada y eso, no tenemos que cometer el error de mirarlo así simple, porque dice, ¿por qué la mujer es la que tiene que estar loca? ¿Por qué? No, no es que la mujer tenga, es una cuestión, no es gratuito eso, es su hermana, y él relata la agonía y la muerte de su hermana, y cómo a él lo afecta. ¿Cachai? Eso es. Por eso mismo él tiene la necesidad de cuidar a todas las mujeres que encuentra, y eso también le pasa a Gloria, ahí por ejemplo. calza. Qué buena. Claro. Entonces, a Bueno, Cherry. dice que este es el origen, este como caos, esta locura y desorden, son el origen del sufrimiento y del caos y la muerte, como también se conoce la negra prisión de acero o el imperio. Y entonces él constantemente en el libro te va recordando que el imperio nunca terminó. Y ahí es como que esto que acabamos de escuchar de la forma 1 y 2 de Parménides se expresara hologramáticamente, dice él, en toda la realidad conocida. A través el dolor. del sistema Valley. Claro. Hay una vena La de Matrix, racionalidad ¿no? en el universo. Una beta de irracionalidad en el universo. Eso es de Platón. Eso es, y lo él lo adopta. adopta. Es no platónico. Pero que claro, pero en un momento él dice que hay que diferenciar claramente entre irracionalidad y caos. Porque esto no es caos, dice el universo, es irracional. Es otra cosa. ¿Cachai? Es interesante. Entonces, y ahí en esa como hay dualidad está como el orden, que es el médico en el fondo, que puede regenerar el desorden y el caos. Y entonces la forma 1, al ver este caos que se repite de manera como un bucle en el plano de las formas, decide volverse una microforma, dice. Como que el uno se desciende a sí mismo y entra en este universo y ahí entonces entra Apolo, Jesucristo, ¿no? Como todos los avatares eran la forma 1 viniendo a salvar al universo a la forma 2. Y la forma 2 reaccionaba a este intento de salvación y de sanación y atacaba. Entonces humillaba, crucificaba, como que perseguía, condenaba a todos aquellos que tuvieran el germen en el fondo, ¿no? Esta cosa. El plasmata. El plasmata. Esa es la respuesta gnóstica, esa es la forma gnóstica de la cosmogonía gnóstica, es la clásica. De que estamos en el mundo del demiurgo y que en realidad el Dios creador no es el... Sí, po. Digamos, de hecho, volviendo a lo mismo, o sea, él menciona el Nag Hammadi, de hecho creo que el libro está basado en el Nag Hammadi. Es importante también entender que es la primera, creo que es la primera novela de la trilogía divina que tiene él. La segunda es la crucifixión de Timothy Archer. No, esa es la tercera. La segunda después viene la ira divina o la invasión divina. La invasión divina. Después viene la invasión divina, que está como 100 años después, ¿cachai? En 100 años del futuro, ¿ya? Y después viene la transmigración de Timothy Archer, que es la tercera. Sí. La transmigración. Sí. Igual es interesante en una parte de la novela, disculpa, ya quizás que aquí ya no está, pero ahí volvemos a la línea principal. Hay una parte en que, bueno, que quizás sí, que los locos, los creadores de la película, ¿vale? Que estamos ahí, ¿cierto? Estamos ahí. Sí. Ellos le dicen en algún momento a los protagonistas que vienen de Alvemut. ¿Te acordás, no? Pero esa conversación en el Volkswagen. Sí, pero no, sí, tranquilo, si no importa. Yo no quiero seguir, no estoy metiéndome mucho en la trama todavía. Quiero solamente recordar que no sé por qué Alvemut, ¿ya? Porque él tiene otra novela. Se llama Radio Libre Alvemut, por si acaso, no sé. ¿Cachai? Pero ese es un dato, una curiosidad nomás. ¿Ya? Bueno, después de páginas y páginas de hablar acerca de lo que vieron en Bali en la película, logran tomar contacto a través de Kane, que tiene conocidos, el fotógrafo que trabajó con el director de la película para poder llegar. ¿Quién era ese? ¿Habrá sido ese Stanley Kubrick? Así como, no sé, porque de acuerdo, él menciona y le pregunta, ¿qué películas tenía ¿tenía algún rollo tuyo, alguna cuestión, un guión ahí en vista? Y él dice, sí, tengo dos. Una es Sueñan los androides con Oveja eléctrica, y la otra era ¿cuál era la otra? Fluya Milagro, no sé cuál es. Fluya Milagro. Supongamos. Supongamos que no. Pero lo importante es que tenía una esa y menciona una película que efectivamente 2 años después que él fallece, que muere, la sacan o sea, efectivamente es verdad también eso que la tenía ahí vista, tenía películas, tenían obras de él dentro de Hollywood, cine, revisando, sí. claro.
Y esa es de Kubrick, creo, ¿no? O no, aquí no No, estoy pues mal. de Ridley Scott. Scott. Entonces, capaz que haya sido ese, Ridley Scott. ¿O ¿Cachai? no? Claro. Sí. Puede ser, sí, parece que sí, que yo no soy muy bueno para esa, ahí Según por ahí. Wikipedia en trivia. inglés, Dave está basado en Tim Powers, porque tú sabes que Tim Powers, bueno, cuando era joven conoció a Sí, pues eran Philip Junta. K. Eran Junta. Vivió junto con él, o sea, K vivió junto Sí, con pues sí, Tim eran Powers, Junta, muy amigos. y a pesar de la diferencia de edad, y obviamente los personajes, bueno, y ahí toman contacto con tres personajes que son muy importantes también, que son esa tribu pequeña, digamos, que los va a buscar, y que son Tú- el director musical Disculpa, de la película, no te escuché en Tim Powers, ¿qué personaje es dentro de la novela? David, el David. católico, El teólogo. el amigo Ya, teólogo, sí. vale, ya. Vale. ¿Ya? Muy Y interesante. ahí aparece personajes que son Eric Lampton, su esposa Linda y Brent Minning. Eric Oh, Lampton, ese concha de su madre, weón. Eric Lampton obviamente está basado en Eric Clapton. Creo yo, ¿Ya? Puede ser. Sí, Yo también sí, pensé por lo eso. menos eso es lo que dice la Wikipedia en inglés, y yo le creo, porque en realidad Eric Lampton, un gran músico, un rockstar, Pero estamos hablando claro. del Ese es 77, Mama Gansa, ¿no? ¿Cuál es Mama Gansa? Mama Gansa es Eric Clapton. ¿Ese es Eric Blanton? sí, Mm. es el Mama Gansa. Y su señora y Brent Minnie, que es un músico electrónico, Un concha de su madre. que dicen que sería Brian Eno. Eh, Sí, ¿Serio? sí, sí, sí. que estaría basado en Brian Eno. Y que los va a buscar, y se encuentran, ellos los van a ver, la pequeña tribu de Amacaballo, Como ya tenían nombre, se llama la Sociedad Rifidón o algo así. sí, Rispidon, sí, Sí, Rispidon. Rifidón, sí. Van digamos, al pueblo, porque estaban muy alejados, digamos, de la civilización, donde están los creadores de la película Bali. Mm. Y ellos lo están esperando en un Volkswagen. Y se suben al Volkswagen y tienen una de las conversaciones más alucinantes que uno podría tener en cualquier tipo de vehículo. Que al final, digamos, bueno, la gente de ¿cómo se llama? Detrás de la película, lo primero que hacen es tomar contacto con ellos a través de una carta. ¿Te acuerdas que le escriben? Lo primero que escriben es Rey Félix. No, o sea, él le dice, ¿le dijiste eso? No, no le he dicho. Y después ahí le dicen, Rey, porque no le dicen nada. Y de hecho lo que ellos hacen, le responden y el Eric Lampton le manda una carta que dice Rey nomás. Y ahora le dice, ahora ya, pues ahora respóndele, le dice el otro. Bueno, si tenés que, ya sabía la respuesta, si yo te la dije al principio. Rey ¿Cachai? Félix. Félix. Y al final, bueno, empiezan esa conversación en la cual los de la película le van explicando efectivamente que ellos son los primordiales, ¿cierto? Son algo así como los fundadores, Primero los le dicen que creadores, son como de una orden secreta, ¿cómo se llama? No, una orden secreta, o la que son los creadores del universo tal cual lo conocemos, ¿te acuerdas? Empieza con todo un rollo de órdenes secretas. Sí. Y que de hecho ellos tuvieron que abandonar su cuerpo, no me acuerdo por qué razones tuvieron que abandonar su cuerpo original, que era de 3 ojos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero no me acuerdo bien por qué razón. No, yo estoy aquí buscando. Dice, ustedes son muy viejos, dijo Fat. Y sí lo somos, dijeron Eric y Linda. Muy viejos, pero el tiempo no existe para nosotros al menos. Mi Dios, dijo Fat, como alcanzado por un rayo. Estos son los constructores originales. Sí, sí. Nunca nos hemos detenido, dijo Eric. Todavía construimos este mundo, esta matriz espacio-temporal. Ustedes son los creadores, dijo Fat. Y los Lanton asintieron. Son realmente los amigos de Dios, dijo Los Kevin. Gottesfreunde. Sí, Gottesfreuden, sí, los sí, amigos de Dios, ahí está. sí. No tengan miedo, dijo Eric. Ya saben que Shiva alza la mano para mostrar que no hay nada que temer. Pero hay de qué asustarse, dijo Fat. Shiva es el destructor, su tercer ojo aniquila. También es el restaurador, dijo Linda. Inclinándose hacia mí, David me preguntó, ¿han perdido el juicio? Son dioses, dije para mí. Son Shiva que a la vez destruye y protege. Son los jueces. Uf. La sociedad Rifidón, advertí, aunque es un pez abandonado a las profundidades. Sí, claro, ahí entran y llegan a la finca de los huevones y toda la cuestión y empiezan a conversar con ellos. Aparte, a mí fue desconcertante. Toda la parte de la película y ya el encuentro con estos personajes ya fue como, ¡Pum! ya mucho, ¿no? Sí. Mucho. No, es que es muy bueno. Es muy bueno. Es Eso es lo que pasa ahí. interesante, pero
pero en términos de intensidad, el encuentro con Sofía, de hecho, y después su desaparición, todo eso fue, Es que te es queda con una interesante sensación que amarga, no sé. este Es que tú tienes grupo que de, entender. este grupo de delirantes que se encuentre con ese otro grupo de Sí. delirantes y que tengan una conversación coherente, digamos, una cuestión Y que todo tenga sentido, ¿no? Se fascinante. Lo que pasa encuentren, es es que real. en un momento, no me acuerdo quién de los tres, el que dice, Kevin creo que dice, tenemos que irnos de acá, le dice, tenemos que irnos, vámonos al tiro. ¿Qué? Estos buenos están locos, dice. Mm. Estos buenos están más locos que ellos, pues. O sea, Po. pero y es verdad, o sea, estos buenos están locos, y tú te das cuenta mucho, y después y eso te lo verifica en la historia, Sí, po. ¿cachai? Porque ellos dicen ya, y de hecho la misma Sofía le dice, váyanse. Sí, es Váyanse, verdad. ¿cachai? Pero es que Váyanse y Ya les respóndale dice. están esto, locos. dígale que yo los mandé para que se vaya, porque no se queden Están, acá, no se queden con ellos. Les van a están ofrecer locos, que, están locos, pero no están equivocados. claro, no, lo que pasa es que les van a ofrecer quedarse, ustedes no tienen que quedarse, dice la sociedad. ¿Cachai? Y le Ah, dicen, pero no, pero, pero déjame contarle el encuentro con Sofía, porque en dale, realidad dale, sí, dale, Ya, dale. dale, dale. tal vez que da vuelta esta cuestión y que al final no termina siendo una locura. Porque para mí, digamos, la figura de Sofía esclarece, digamos, de que realmente existe, digamos, Claro, la explicación que está, que parecía delirante no lo era. Bueno, ellos van porque ese personaje que venía en el fondo como manifestación del uno, ¿cierto? A la manifestación, a la forma número 2, a salvar, en realidad, a salvar esta realidad, se había hecho carne. Se había hecho carne ya con Cristo, pero se había hecho carne nuevamente. Mm. Y ellos querían conocer a esa figura. Y esa figura eh, había nacido hace poco, y 3 años. Y era precisamente hijo de esta pareja de los Lampos. Eh, digamos, ellos se someten, digamos, a todo este proceso para poder conocer a esa figura, porque en realidad ella era la que tenía que responder todas las cosas, incluyendo la explicación del gato, digamos. Para él era lo más importante. Eh, y mira, pero deja esa parte del gato al final, porque yo creo que igual es clave esa cuestión. Y bien, Pero, entiende al final lo que había pasado con el gato. Pero ya no lo digamos todavía. Pero... la cuestión es que los conducen a un granero. ¿Se fue en el granero el primer encuentro? Fue fuera, no me acuerdo. Y ahí había no, está donde estaba jugando. si estaba jugando, la conducen, digamos, a estos tres, a los Rispidon, los conducen delante de una figura, bueno, ahí conocen también a Brian Eno, digamos. También hay una conversación muy extraña con él, digamos, una cosa muy loca, pero Pero es importante también decir que Brian Eno, el Mini, mm, estaba lleno de tumores, un cáncer que se estaba muriendo, no acuerdo una ¿Verdad? cuestión. sí. La ¿Cachai? radiación lo estaba matando. No, no, sí, la radiación lo estaba matando, estaba en silla de ruedas, ¿cachai? Y él tenía como una mirada así como de fanatismo religioso, así como tranquilidad. No, si es lo que Dios quiere, así, ¿cachai? Estaba súper entregado. A diferencia de Cherry. Cherry tenía una desesperación en su ojo, a pesar de que está en la iglesia, pero el Mini no, pues. El Mini estaba como resignado, pero como una bendición lo que le estaba pasando, Mm. ¿cachai? Y bueno, los conducen a estos tres delante de una niña de cabello negro, además, también nuevamente una imagen, un avatar de Jane, de la hermana de Philip K. Sí, Y esta niña los ve y se da vuelta y apunta a Macaballo Fat y le dice, muy enojada, le dice, ¿cómo se te ocurre intentar matarte? sí, Porque estaba enterada de todo. claro. La niña estaba enterada de todo, sabía todo. ¿Cómo se te ocurre intentar matarte? Eso es una inmoralidad, una cosa así. Pero le dice, ¿sabía qué le dice? Le dice a Philip. Sí, pues, Y el Philip le responde, pero yo no me he intentado matarle, ese. Ese es Mm. Macayo Macaballo Fat. Fat. ¿Cachai? Sí. Pero acá solamente son ustedes, son tres solamente, le dice la niña, ¿te acuerdas? Sí, po. Y No, después sí, él se da vuelta, Philip se da vuelta para mirar a Macaballo Fat, y ya a Macaballo Fat había desaparecido. ahí desapareció. Había Ah, acabado con la Es muy locura buena esa cuestión. de Philip Sí, K de una sola vez. sí, Ese momento también es maravilloso, ¿te acuerdas? sí, sí, es bueno. Ahí te das Eh, cuenta, claro, de Ahí te la... das cuenta que la niña no era una niña cualquiera. Mm, Lo que era, según los padres, era una manifestación de Valis, claro. que era Valis hecho carne.
que en realidad, bueno, para Kevin, me parece que para Kevin era una especie de robot, una máquina, ¿cierto? ¿Te acuerdas O que sea, los tres podía trajeron hacer como muchas distintos? cosas, pero de hecho Para recuerda que él, David era el Cristo. claro, pero recuerda que para Philip K. Dick también, o en ese rato es Philip, ¿cierto? Ya deja de ser Ya Amacabeo. deja de ser Macabeo. Él escuchaba la voz también dentro y era la voz de la niña y era como una voz, una inteligencia. Él interpretaba que la inteligencia había encarnado en la niña. ¿Cachai? Esa inteligencia. No sabía si era un robot o no, era una inteligencia, era algo superior. Soy la que soy, decía ella cuando le preguntaba. Soy la que Sí, soy. Sí, sí, estoy leyendo aquí nada lo que más. le Pues, sí. dice. ¿Qué más No, podéis responder? ¿Qué más igual que podéis Dios del responder? Antiguo Testamento decía eso. Sí, pues, Aquí el, en el encuentro dice, no toleraré que me interroguen, dijo la niña. ¿Puedo pedirte que me hable de ellos? Están enfermos, dijo Sofía, pero no pueden dañar a nadie porque yo los domino. Contempló mi estatura con sus inmensos ojos oscuros y me ordenó, siéntate. Os di vuestro lema, dijo, para vuestra sociedad. Os di un nombre. Ahora os daré vuestra misión. Iréis por el mundo y comunicaréis el carisma que os encomiendo. Escuchadme. En verdad os digo que los días del malvado llegan a su término y el Hijo del Hombre se ha de sentar en la silla del juez. Y esta era una niña de 2 años que les contaba todas estas cosas y que estaba leyendo el Sefer Yetzirah, ¿no? Kevin le pregunta, ¿qué estás leyendo? Preguntó Kevin señalando el libro. Sefer Yetzirah, os lo leeré, escuchad, decía la niña. Puso el libro delante de ella y lo cerró. Dios también movió al uno contra el otro, a lo bueno contra a lo malo contra lo bueno. Lo bueno procede de lo bueno y lo malo de lo malo. Lo bueno purifica lo malo y lo malo lo bueno. Lo bueno se preserva para los buenos y lo malo para los malos. Sofía hizo una pausa y luego dijo: Esto significa que lo bueno convertirá a lo malo en lo que éste no desea, pero lo malo no podrá convertir a lo bueno en lo que éste no desea. El mal sirve al bien a pesar de su astucia. Luego no dijo nada más y se quedó sentada con sus animales y con nosotros. Heavy, era así un avatar en el fondo, porque estaba ahí como revelando la verdad. claro. Y por eso, o sea, ante la evidencia de Sofía, a menos que todos estemos alucinando, digamos, que todas las personas que estén alucinando, efectivamente, o sea, Valis existía y la niña era efectivamente no una niña cualquiera, no era una niña, digamos. No, no, pues sí, Era algo efectivamente distinto. ellos encuentran a esas personas, encuentran a la niña y encuentran respuestas. Pero el Kevin, cuando se están yendo, dije, no, Y después de todas estas conversaciones, digamos, trascendentes, porque la verdad es que la niña sabía todo, sabía lo que habían hecho siempre, sabía el futuro, sabía todo, digamos. Se retiran y después David le dice, ¿cierto? sí, Oye, ¿qué has David visto, le weón? dice, sí, le picó la guía, le picó, ¿Por qué no sí, le no, preguntaste al gato? sí. Ahora se, ¡ah! Se vuelve loco. Y Ay, se se devolvió. vuelve, güey. No, y lo tratan de agarrar, lo agarran. No, 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 tengo que preguntar esta cuestión del gato y vuelve donde la niña. Le habían permitido hablar una vez más con la niña, con Sofía. Entonces ellos van y tienen esa conversación en la última. Ujú. Y claro, se retiran, digamos, como Moisés bajando el Sinaí, digamos, iluminados y todo, y ahí se acuerdan de que tenían que haberle preguntado por el gato. Y ahí se devuelven. Ahí se devuelve a preguntarle por el gato. Y le pregunta, pues. Mm. No, y la niña, no, antes de que le pregunte, la niña ya lo responde. ¿Te acuerdas? Y viene a preguntar por tu gato. La verdad es que en la programación de este universo, no está contemplado que sobrevivan los gatos tontos, una cosa así. Los seres estúpidos, los seres Tu estúpidos gato en murió por general. estúpido. Primero dice tu gato murió por estúpido y después le dice en realidad ningún ser estúpido va a sobrevivir. ¿Cachai? Porque Y ya, la ya no lo programación de este seguiremos universo, haciendo así. a los gatos que se arrojan debajo de las ruedas les pasa eso. Les pasa La eso, programación de claro. este universo, una Tienen que cosa morir, tienen que morir. Se tiró abajo la rueda, pues, sí, es verdad. Sí, sí. Pero ahí él se pica y ahí como que se desengaña de la Sofía un poquito por la respuesta que le dio. Es Sí, ¿no? brillante, es Y después brillante. de esto, Sofía, O sea, después de eso, el otro estaba bien, está todo emocionado y Se todo. van, se van, Y, huyen y en realidad porque sí, sabían, digamos, de que la familia se estaba loca. Sabían que, ahí se enteran también de que Brent, Minnie, había caído él era una persona sana, pero por una cercanía, demasiada cercanía con Sofía, que en realidad era Vali, que emitía una especie de radiación, por lo que entiendo. mm, Él se enfermó, digamos, por estar tan cerca y tratar de obtener información respecto de ella.
por eso todo lo demás se mantenía un poco alejado. ¿Ah? Mm. Pero al final esto termina muy mal, porque en un momento u otro ellos se enteran cuando ya están fuera, digamos, cuando ya se fueron, que Sofía había muerto. Lo llama a la Linda, le La llama a Fílica, mamá llama a Linda, a la Fílica y ¿supiste qué pasó? No, Linda, ¿qué pasó? Se murió. Bren mató a... Accidentalmente la mató. ¿Y cómo la mató accidentalmente? Un concha su madre le dijo, no, lo que pasa es que quería saber cómo funcionaba el cerebro de la niña y con un láser, le metió un láser en el cerebro. Mm. Eso Y fue la un mató. accidente, fue un accidente. ¡Uy, qué imbecilidad! O sea, y ahí, en ese rato, en ese mismo momento, se vuelve loco nuevo Fílica, ¿cachai? Se vuelve loco. Se vuelve loco y sale a Macayo Fat a buscar al Salvador de nuevo. Porque acaban de matar a Salvador. Po. Sí, pues. La niña era efectivamente un avatar de lo que fuera, de lo que fuera que De estuviera más Valis. arriba. De ¿Cachai? Valis. Entonces, Pero es la terrible. película termina bien porque al final también recibe una nueva llamada de Linda y le cuenta de que está embarazada. Sí, pero eso no es bueno. Porque ahí no la pesca. Él entiende que la mina ya está loca, que esa no tiene por qué ser El Salvador, y él sigue buscando El Salvador en otro lado. Sí. Él se va a Europa, va a recorrer el mundo, a Macaboyo Fat, y Philip K. Dick se queda escribiendo. Es muy entretenida esa weá. Sí. Y claro, él entiende esa cuestión. Lo triste es Pero que vuelve, ¿eh? sí, vuelve, pero vuelve con pista, no vuelve con el con que había encontrado al Salvador todavía. Pero la parte triste, toda esa parte de la que se muere la Sofía, es que en el fondo lo que él dice antes, Felipe Cadí, es que la mente enferma, la mente irracional del universo, siempre está tratando de matar cuando llega un Salvador. ¿Cachai? Entonces esta vez de nuevo gana la parte irracional. Y es Irracionalidad. importante esa cuestión dentro de la historia, o sea, gana la irracionalidad, es como que es una batalla muy difícil de ganar, ¿cachai? Y por eso vuelve esa parte de la decisión de Philip K. Dick y Ama Caballo, ¿cachai? Es Pero tan grande, tenía que volver. Ya, yo creo Sí. que... Se Yo creo que comunica a por eso ella. quedo con esa o idea. sea, cómo termina es optimista, porque él sigue luchando, es decir, Sí. perseverando. Pero Sí, no, Sofía se eso comunica. significa Después mucho. después de que Es- muere, Sofía se comunica con Philip. Claro. Pero así como un comercial, ponte. Como que ve Ah, la verdad. pantalla como que queda dividida en dos imágenes. En una sale como el gato Félix y en otra aparece como una corona. Y entonces él hace como la Rey relación Felipe. Sí. Rey Eso, Bueno, Félix. eso es como en Ubik, cuando Roomsitter se trata de comunicar con los chicos, también aparecían los comerciales. ¿Cachai? Tiene como, ¿verdad? Como en Uik, sí, tienes razón. ¿viste? Sí, Entonces como que tiene, y claro, cuando estáis en el bardo atrapado te podéis comunicar a través como de la televisión, de la radio. Entonces eso es lo que hace Sofía, también se comunica a través de la televisión. claro. No, ¿Cachai? si ella anuncia que va a volver y vuelve, si vuelve. Si yo por lo menos yo Entonces, entiendo que termina para ti optimista. el final es optimista, ¿está bien? Sí. Para mí el final también es optimista, pero no es que vuelva, es que lo están buscando. El otro no se va Es a que cansar de buscarlo. es como algo del eterno retorno, porque en el fondo Claro. la forma uno siempre va a tratar de comunicarse con la forma 2 y la forma 2 se va a negar a Claro. la comunicación. Sí, Pero, o sea, al final la cosmogonía queda más o menos dibujada, o sea, nosotros ya más o menos la entendemos o se hizo comprensible. Entonces, claro, ahí no, independiente de las tragedias personales de los personajes, hay una estructura que queda más o menos clara y que nos dice, esta es la forma en que, o sea, Dios se está comunicando consigo mismo, sus partes más racionales con sus partes más irracionales, o sea, y eso igual está como en línea con ¿cómo se llama estas cuestiones de la magia? Como esto de los pero él libros habla de eso, po, del Trimegisto, de claro, de lo que hay arriba claro, abajo, todo el, eso, el Kybalión, el Kybalión, por del ejemplo. Kybalión, así todas esas líneas de que hay una línea de comunicación desde arriba hacia abajo y una que va hacia arriba. El Entonces, macrocosmo y el microcosmo, sí. un microcosmo, macrocosmo, pero en el fondo es una cosmogonía que empieza enloquecida, pero, y bueno, y sigue enloquecida, pero de alguna manera logra dibujar una imagen más o menos clara, o que hicimos más o menos clara. Yo los felicito porque era difícil llegar a este puerto. No sé. Llegamos. Era muy La fácil, verdad. así que yo tenía ese miedo de que en el fondo entendieran que era un libro escrito por un loco y ahí, y no, pues yo creo que se logró más o menos, cuando hablaron de forma uno forma 2 ahí ya como que empieza a quedar claro el tema, así como para un observador externo, si alguien que no ha leído Aquí, el libro, entonces se llega a un aquí, cierto punto de claridad. aquí Sí. Fat le dice a Philip, le dice, tú mismo lo dijiste, el universo es irracional porque la mente que lo sostiene es irracional. Tú eres irracional y lo sabes, también yo. Todos lo somos y lo sabemos en algún nivel.
Escribió un libro sobre el tema, pero nadie creería que un grupo de seres humanos podría haber actuado de una manera tan irracional como nosotros. Lo creerán ahora, dijo Fat, después de Jim Jones y las 900 personas de Johnstown. Vete, Fat, le dije, vete a Sudamérica, vuelve a Sonoma y pide que te admitan en la comuna de los Lambton, a no ser que hayan abandonado el proyecto, cosa que dudo. La locura tiene su propio dinamismo, continuaba por sí sola. Enderezándome me acerqué y le puse una mano en el pecho. La niña está muerta, Gloria ha muerto, nadie te las devolverá. A veces sueño, dice Fat. Pondré eso en tu lápida, le dice Philip. No, A veces sueño, a qué veces sueño, sí, bonito. sí, sí, pero al final igual dentro de todas las cosas tú podés también pensar que el mismo libro es la parte de lo que es el mandato que le da la Sofía, que Sofía, es po. el Evangelio, Vayan. este es el Sí, Sí, Evangelio, claro. sí. exégesis y Bali, ¿cachai? Y aparte no es solamente eso, sino que hay 2 libros más, acuérdense. Hay Así dos que, más. así que sí, pues, esa es Ah, esa es la misión. Ahora, insisto, sí, sí, sigue siendo un libro sobre la locura, pero también sobre pero no Sobre no la no de las cosmogonía de personas. doble fuente. Sí, claro, Esa es no es de la. las personas, no es de las personas, es la locura del universo, o sea, es la irracionalidad y el dolor, el sufrimiento y es la alegoría de la hermana. Es un tributo grandioso que hace a su... precioso, una joya, una obra de Entonces, arte. Maravilloso, y le maravilloso. agradecemos a Philip, en Bueno, donde quiera que esté. Dicen que yo, Philip K. yo Dick en está vivo. el. Sí, Sigue espérate, vivo. yo en el ¿Verdad? prólogo había agregado que los escritores se creaban a partir de la muerte de las hermanas, que era lo mismo que le había pasado a Bolman. ¿Te Ah, acordáis que verdad. Sí, la, pues, Sí. la hermana de Bolman murió mientras él tenía que cuidarla y no la cuidó? creo que hay una, y no sé, no me acuerdo si a Edgar Allan Poe también le pasó algo similar en un incendio cuando eran chicos. A la hermana también se muere y queda el vivo. ¿Viste? Entonces, como es esa constatación tan temprana de la muerte de un ser querido, los trastoca, no los trastornos, o a lo mejor las dos cosas, pero los pone en búsqueda del sentido trascendente de esos absurdos, así tan crueles que le. Hay una La parte búsqueda que de la sabiduría, yo porque quiero hacer de hecho la sabiduría, Sofía significa eso, digamos, y es la Sabiduría. forma en que se manifiesta Dios en la conciencia humana, digamos. hay Entonces una también hasta el nombre está elegido adecuadamente. Hagia Sofía, que era un Hagia templo, ¿no? Sofía, sí. Hagia ¿Cómo Sofía. era, el Hagia Sofía, Joel? Sofía es el templo de la divina sabiduría, ¿Ya? ¿De dónde era? Yo lo vi por es ahí, Constantinopla. Constantinopla. Claro, ¿Y en qué Turquía, año fue, más o menos? Ese es como en el 515. Eso fue construido por, ay, por Dios, no, por Teodosio, no, por Justiniano. Ya, Justiniano lo mandó a levantar. ya. Sí, Y todavía está en pie, ¿cierto? sí, todavía está en pie, Bueno, todavía está en pie, en Constantinopla. y Constantinopla sigue llamando, disculpa mi ignorancia con respecto a todo eso, pero esta es la instancia. ¿Constantinopla todavía se llama Constantinopla o tiene otro nombre ahora? Desde 1915 que los turcos le pusieron Estambul, pero Ya, yo no puedo decirle Constantinopla. O sea, no, yo no le puedo decir te Estambul, tengo que entiendo que decirle no, porque tú estás en el tiempo pasado, todavía no llegaste a la no, hipóstasis. Tú- porque tengo familia griega que no me perdonaría que le dijera, para ellos es importante que siga llamándose Bien, Constantinopla. gracias. No, pero era importante para mí. Yo tenía una idea que no se llamaba Constantinopla, pero quería, para todas las personas que están escuchando, que entiendan para hacer la referencia geográfica. ¿Ya? Esa ciudad ha tenido varios nombres, ¿eh? Primero se llamaba, bueno, antes se llamaba Emporium, después se llamó eh, Constantinopla, Bizancio y también se llama ahora Estambul. Estambul, ya, pero ese nombre es un nombre profano. No vamos a decir eso. Constantinopla, o sea, Constantinopla. hay una última cuestión que, no sé si es última, pero hay una cuestión que me llama mucho la atención al No, final, es sí, ya estamos al límite ya. cuando llegan a la, a hablar con la familia, ¿ya? Me hizo recordar mucho esa interacción entre los protagonistas y la familia loca, Mm. ¿cachai? Al péndulo Foucault, cuando los protagonistas se encuentran con los de la orden secreta, ¿cachai? Y También hay mucho estaban delirio, locos, ¿cierto? Pero eran muy racionales, sí, hay ¿cachai? mucho delirio compartido también en el péndulo Foucault, Exacto, efectivamente. exacto, exacto. Hay un delirio compartido. ¿Cachai? Mm. Y esa escena, toda esa escena final, entre los dos, como ellos están tratando de escapar, me hizo recordar mucho al péndulo Foucault en esa escena cuando ellos entienden que están con gente que igual cree realmente todas las cuestiones, pero más allá de creer realmente son fanáticos de lo que creen. ¿Cachai? Sí.
Una cosa es creer en algo, otra cosa es ser fanático. Y lo que hace, por ejemplo, el Mini es un acto de fanatismo. Por eso te decía que cuando él ingresa ahí, un acto de fanatismo delirante y una desquiciado, mata a un niño. ¿Cachai? Entonces, bueno, me hizo recordar El péndulo Foucault, que es un libro muy bueno, también recomendable, de Humberto Eco. Buena, una Ya. joya. Ya, estamos, porque yo creo que ya estamos con el límite de tiempo, pero Sí, gracias a sí, nuestro... entonces, pero salió súper bien, ¿cachai? Así no, ¿qué les digo? No, yo tenía temor con este libro porque, sobre todo, es que no lo piensen tanto desde su punto de vista, sino de la gente que no ha leído Valis. Y empezamos a hablar de Valis y como que ahí rápidamente puede caer el prejuicio de la locura. Pero no, pues, o sea, no sé si explicamos lo que es una cosmogonía, lo mencionamos, pero Pero está quizás bien nos igual, falta porque un son poco ese parte. didactismo. De, de- de Tenemos que hecho, de hecho, Philip K. Dick él mismo explica lo que es la cosmogonía. ¿En qué página Sí, sí, está? el libro se menciónalo explica para solo. cerrar, porque tenemos que igual pensar en la gente que no está leyendo el libro y que no tiene tan claro tantos conceptos. Aquí Pero una dice, cosmogonía es una visión del universo, ¿no? no, Claro, 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 déjalo así, pues, sí está bien. pero él dice, por poco, ya, a esta altura había empezado a pacientemente lograr una cosmogonía. El término técnico con el que se designa, es la cosmogonía, el término técnico de cómo, con el que se designa de cómo el cosmos llegó a tener existencia. Eso es, cómo el Listo. cosmos llegó a tener. ¿Cómo Esa es la sí. cosmogonía. Y la de acá es la cosmogonía de doble fuente, que es la Claro, forma Ah, monofónica. mira, Ya. mira, pues, mira, mira, doble aquí fuente. esta escena, que es cuando Sofía vuelve, me había olvidado, dice. Siempre se necesita el Salvador ahora, más tarde siempre demasiado tarde. Cuando me quedé dormido esa noche, tuve un sueño. En un sueño viajaba en un Honda de Kevin, pero era Linda Ronstadt quien estaba al volante, y era un coche abierto, como un vehículo de otra época, como una carroza. La Ronstadt me sonreía y cantaba con una belleza que yo nunca antes había escuchado. Cantaba para ir al amanecer, has de calzar zapatillas. En el sueño yo estaba fascinado, me parecía un mensaje de enorme importancia. Cuando desperté la mañana siguiente todavía podía verle la cara encantadora, los resplandecientes ojos oscuros, ojos muy grandes, llenos de luz, una rara luz negra como la luz de las estrellas. La mirada que me clavaba era lo que la Biblia llamaba bondad amorosa. ¿A dónde me llevaba? Durante todo el día traté de descifrar a qué se referían estas zapatillas, a qué se refería con el amanecer. Al examinar a Macaboyo Fat sus libros de consulta, me topé con el hecho de que aurora es la palabra latina con la que se personifica el amanecer. Y eso sugiere aurora borealis, que se asemeja al fuego de San Telmo. Dice que es semejante al aspecto que asume Zebra o Valis. Y ahí, bueno, Valis había vuelto, po. Le deja ese último mensaje para que recuerde. Sí. Que si ¿No? hubiera sido, que si hubiera llegado adulta, habría tenido esa apariencia. Ya. Claro. Ya, pues, cerrémoslo así, pues, con esas palabras así. Me gusta como Marco lee como si fuera hasta una liturgia. Sí. Sí. Siempre es un Vamos a, ritual. vamos a El imperio terminar nunca formando terminó. la religión Cocaine así como ya. Sí, Estos son todos los libros canon que estamos revisando. Vamos a tener nuestra iglesia y al final vamos a comprar el BMW. Bueno. y cuando estás leyendo cuando estás leyendo el Marco recién sentía como que me está exorcizando. Sí, los Pero demonios. Está bueno. Agradecido, Marco. Gracias. Ya, Gracias. bueno, un sí, Marco abrazo. igual me Gracias dice a que tiene ustedes. que despedirse, pero ahí seguimos. Pero gracias, teleaudientes. Hasta la próxima semana. Nos Hasta la vemos. próxima. Chao, Nos gracias. vemos. Chao.